Doctora, qué pena, no sé si le puedes permitir el acceso a David Marino y a Reinaldo Roa. No me aparece nadie que esté en sala, ¿sabes? Todos. No tengo nada. Ya, Ok. ya me escribió por internet que ya lo habías aceptado, doctora. Muchas gracias. Vale. Luego de esta exposición sigue la exposición de Liliana, Elías, Natalie, con la sentencia de bonificación que tienen. Bueno, doctor. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Me confirmas, David, si tienes permiso para compartir? Creo que sí tienes. Ok. ¿Ustedes en este momento ven mi pantalla, profe? Sí, ahí lo estamos viendo. Perfecto, permítame un segundo. Bueno, profe, buenas noches. ¿Puedo dar inicio a la exposición, cierto? Sí, por favor, adelante. Vale, profe, compañero, buenas noches. Este grupo es el grupo 8, está conformado por Reinaldo Roa, Wilson Villa, quien les habla, David Marino, Elder Castro y Fernando Rojas. A nosotros, producto y en el proceso de desarrollo de esta actividad dejada para la clase, nos tocó el análisis de una sentencia del Consejo de Estado. Esta, digamos que compartía varios temas de lo que hemos desarrollado durante esta clase y durante clases anteriores, pero tenemos, digamos, como tema principal un tema bastante interesante y es el de la nulidad, la posible acumulación de pretensiones entre un proceso de nulidad del acto y el de restablecimiento. Entonces, digamos, durante el desarrollo de los hechos que vamos a ver, de los conceptos que se dieron y de los problemas jurídicos que se plantearon, nos vamos a encontrar con la posibilidad de la coexistencia de estas pretensiones, pero además los requisitos mínimos que se requieren para esto. Es así como intentamos resumir los hechos más relevantes que nos van a permitir vislumbrar cuál era el problema jurídico y cuáles eran los derechos que se encontraban en juego. Nos encontramos con que había una licitación. Esta licitación es creada o se da producto de Metroseguridad, la cual abrió una licitación pública en 1994 y el objeto de esta era el montaje, suministro e instalación de un sistema de video para vigilancia ciudadana. Una licitación de la que denominaríamos normal y pues tenía como objeto la adquisición de productos y medios con fines tecnológicos. En esta licitación participaron 4 proponentes que van a ser importantes, principalmente 2 de ellos, durante el desarrollo del análisis. Está Tecnologías y Representaciones Limitada. Siemens tiene un nombre en su cuna holandesa que me lo voy a ahorrar, no tendría la capacidad de pronunciarlo. Siemens, S.A., Meltec y CBA Limitada. Metroseguridad, durante el término de la evaluación de las ofertas y antes de publicar el informe respectivo, solicitó aclaraciones a varios proponentes para establecer el alcance de las ofertas. Las solicitudes fueron atendidas por los participantes. Digamos que esto termina siendo un hecho clave o importante. Digamos, ya en otras materias producto de este posgrado, hemos visto la importancia de estos procesos de contratación, lo que en los pliegos se exponen y todas sus formas, porque precisamente esta situación, entre otras cosas, va a generar una controversia posterior entre uno de los proponentes, que no fue quien ganó la licitación, respecto de quien sí la ganó y los derechos que posiblemente el demandante dice que se le vulneraron y que otra persona no cumplió con los deberes
y con las obligaciones propias del proceso licitatorio. En ese sentido, en el informe de evaluación, el cual es fundamental, la entidad, mediante su comité evaluador, consideró que la propuesta de Siemens había sido la única que había cumplido con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones. Como nosotros ya sabemos, este pliego de condiciones son las reglas de juego, son la carta de navegación de esta interacción entre los proponentes y quien abre la licitación para efectos de participar en ella. Y recomendó que la adjudicación del contrato, la cual se terminó dando mediante la resolución 140/94, se diera a Siemens. Esta se terminó dando el 28 de septiembre de 1994. Producto de la escogencia de Siemens para esta licitación, Tecnología y Representación Limitada acude a la Procuraduría Provincial de Medellín el 12 de diciembre de 1994. Ellos exponen una inconformidad con la decisión de la entidad, de manera que, ante esta escogencia, producto de esta acudencia al Ministerio Público, se da por entendido que ya está notificado de esta adjudicación por concluyente. Es así como previa presentación o haber acudido previamente en el Ministerio Público, Tecnología y Representaciones presenta una nulidad del contrato y presenta nulidad de contrato y nulidad de restablecimiento del derecho de la adjudicación, la cual se presentó el 4 de mayo de 1995 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Aquí es el primer momento en el que empezamos a tener contacto con esta doble pretensión. La profesora, al terminar la clase, corregirá o no mi expresión, digamos, así la hemos interpretado en el grupo, con esta doble pretensión, lo que llamaríamos una acumulación de pretensiones. Pero ¿qué va a ser fundamental? Por más de que yo sí pueda acumular las pretensiones en la vía contenciosa, estas pretensiones van a tener unos términos distintos para efectos de mi acción. Por lo cual, en el problema jurídico, que va a ser el tercer problema a desarrollar, uno de los aspectos que vamos a analizar es si yo voy a acumular pretensiones respecto al término de caducidad de estas, ¿yo qué término debo cumplir? Si una era de 4 meses y la otra es de 2 años y las acumulo, ¿cuál es la ruta a seguir? ¿Yo qué debo hacer? Yo debo acumular pretensiones dentro de los 2 años, ya que uno de los dos procedimientos me permite 2 años, o como una de las dos pretensiones, su término legal son 4 meses, yo debo dentro de esos 4 meses realizar la acción contenciosa para que yo esté en el término tanto de los 4 meses de una como los 2 años del otro. Entonces, estas van a ser una de las, digamos, de los temas que el Consejo de Estado, cuando ya llega a esta instancia, va a generar un análisis. Dentro del problema jurídico, digamos, encontramos como 3 grandes pilares, uno me puede llevar al otro, y es, primero, si la decisión de Metroseguridad de adjudicar la licitación a la empresa Siemens se ajustó en legalidad. Sí, si el proceso licitatorio fue acorde a las normas y a las condiciones propias de la licitación, porque el pliego de condiciones termina siendo, comillas, ley para las partes. Procede la nulidad absoluta del contrato toda vez que caducó la pretensión de restablecimiento del derecho frente a la adjudicación. ¿Cuál es la procedencia? O sea, digamos, al yo acumular pretensiones, una pierde la fuerza por no cumplir con el término, pero la otra subsiste, o como yo tenía 2 años, para la segunda nulidad, yo podía incorporarla a la de los 4 meses, eso se lo va a dirimir el tribunal, el Consejo de Estado. Y pues al final, la conclusión misma es si procede la acumulación de pretensiones. Entonces, digamos, esta es una parte un poco densa desde el punto de vista de texto, pero la primera conclusión que hace el despacho es que, revisado el procedimiento licitatorio, revisado los documentos y revisada la normatividad, dice que no se violaron los principios que otrora clases hemos visto, y que el principio de transparencia e igualdad se salvaguardó en todo momento, y que la propuesta sí había cumplido, la de Siemens,
se había cumplido con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones para que le fuera adjudicada la licitación. Y que aunque hubo una variación, porque por eso les dije que había sido importante una aclaración que en su momento Metroseguridad le pide a los proponentes, esta no debió ser objeto de prueba porque, digamos, no había forma de verificar la propuesta inicial, digamos. Los documentos que dieron fe al proceso licitatorio fueron involucrados en los tiempos correctos y analizados de la forma correcta y no implicaban, digamos, no se había violentado ningún tipo de derecho ni el procedimiento como tal. También se tiene que respecto del demandante, ellos incurren en un error de procedimiento de la norma de la época, comprende, y es que ellos acercan un dictamen pericial. Y cuando ellos acercan este dictamen pericial para el decreto 2561, que en su momento regía unas formas de acercar los dictámenes periciales, este tenía, digamos, la norma contemplaba que este tenía que ser de mutuo acuerdo entre las partes, y el dictamen pericial que Tecnologías, digamos, acercaba con el fin de considerarse con mejor derecho, había sido absolutamente unilateral. Es así como que frente a, perdón, intento quitar esto aquí. Frente a la modificación de la oferta inicial que había hecho Siemens, la cual fue aducida por el demandante, se concluye que Siemens, al igual que como sucedió con los demás participantes, digamos, estas ofertas requirieron en específico a lo que había sido formulado por el comité de evaluación, y que dentro del proceso no se pudo probar que esta fuera objeto de complemento o fuera una mejora a la oferta inicial. Se negó el cargo de falta de motivación porque la adjudicación se hizo conforme al informe de evaluación. Esto resulta fundamental para tener claras las reglas de juego, el cual se evidenciaba que la empresa demandante Tecnologías y Representación Limitada no cumplió con lo que estaba requerido en el pliego de condiciones, tal y como se evidenció con los testimonios rendidos por los integrantes del comité técnico. Finalmente, en cuanto a la falta de registro de Siemens ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, esto se logró probar, ellos no están registrados, se señaló que esta condición, este requisito sine qua non, de conformidad con el demandante, de estar registrado, no resultaba necesario porque dentro del proceso licitatorio jamás se exigió. Si quien había abierto la licitación nunca dijo que los proponentes tenían que estar en este registro de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, pues no se podía exigir como un requisito dentro del proceso licitatorio. Ahora ya, digamos, todo eso sucede dentro de la litis en el tribunal. Ahora, ¿qué se termina evaluando cuando ya escala el Consejo de Estado, donde además se reafirman muchas de las tesis ya desarrolladas por el tribunal? Y es que evidentemente hay una presunción legal de todo el proceso licitatorio y que no se encontró algún tipo de vicio que permitiera justificar la anulación, ya que los actos administrativos que dieron ejercicio a todo el proceso de licitación se sustentaron en fundamentos legales y no se encontró ningún tipo de vicio. Y aquí viene el tema que yo creo que es más interesante y que de pronto en nuestra vida profesional, de conformidad con el que hablamos con el grupo, digamos, a mí nunca me ha tocado un caso de estos, pero de pronto a muchos de ustedes sí o les pueda tocar más adelante, nos va a tocar más adelante, respecto a la posibilidad de acumular la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho frente al acto de adjudicación como tal, con la pretensión que intenta anular el contrato. Entonces, en un punto parecen subsidiarias, pero pueden tener o han de tener efectos diversos. Y es, una de las pretensiones es anular ese contrato y se lo dieron a Siemens. Y la otra es que se nulite, pero además se me restablezca el derecho a mí como demandante. En ejercicio de esta acción de controles contractuales, respecto al restablecimiento, este tiene que solicitarse dentro de los siguientes 4 meses. Respecto de la nulidad del acto, tengo 2 años. Entonces, si yo pretendo la acumulación, tengo que hacerlo entre los 4 meses, porque me encuentro tanto dentro del término de la nulidad del acto
como el restablecimiento del derecho. Entonces, si no, se tendría que tomar como una nulidad simple, por lo cual, al final, el fallo del Consejo de Estado, aquí tengo las hojas, declara la caducidad de la pretensión del restablecimiento de la pretensión de restablecimiento del derecho, de conformidad con las exposiciones que se han dado. ¿Por qué? Porque esta ya no se encontraba dentro de los términos. Y reafirma respecto de la nulidad del contrato que como este no se encontraba bajo ningún tipo de vicio de procedimiento, ningún tipo de vicio sustancial o formal, pues ratifica que no hay nulidad del contrato. Pero ¿qué nos encontramos aquí? Que ante la acumulación de pretensiones, una de estas ya había caducado su oportunidad procesal. Por lo cual, aunque yo intente enlazar una pretensión con la otra, como ya se había perdido la oportunidad, al final se declaró la caducidad para el ejercicio de esta acción. Invita este tipo de sentencias a que tengamos completamente claro los tiempos que debemos cumplir y los términos a la hora de que tengamos que acumular pretensiones, porque los términos de una acción no me van a cobijar los términos de otra, por así decirlo. Cada una tiene que cumplir con sus términos y para yo poder acumularlas, tengo que estar dentro del rango o los términos legales de ambas para poder efectuar su acumulación. Gracias, profe. A ti, David, muy buena exposición. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para el grupo? ¿Quisiera que se resolviera alguna circunstancia? Esta sentencia, esto se va a ir complementando y se va a ir viendo ustedes diferentes casos, porque en otras también se hablan temas más o menos similares, pero tesis jurídicas importantes. ¿Se pueden acumular pretensiones? Respuesta, sí. ¿Estas estarán sujetas a término de caducidad? Sí. Pero el hecho de acumular pretensiones no implica que los términos de caducidad se trasladen de una a otra. Por ende, siempre se va a tener que respetar el término de caducidad el medio de control que yo propiamente estoy buscando y de la pretensión que yo pretendo establecer. Entonces, si mi pretensión es de restablecer el derecho, va a tener que someterse al término de caducidad de la nulidad y restablecimiento del derecho, que serían 4 meses. Esa es como la tesis jurisprudencial que sobresale en esta sentencia y que nos muestra, como lo decía David, la necesidad de lograr establecer primero cuál es mi pretensión, cuál es el medio de control y cuál es el término que tengo para lograr demandar el acto. Bien, ¿alguna pregunta, Ramiro? Creo que tenías con el micrófono abierto. Sí, es que quería, solo por inquietud, al comienzo decía que la adjudicación se hizo con la resolución tal y habla después de otra resolución. ¿Por qué emitieron dos resoluciones? David. Claro que sí, profe. Respecto a la pregunta del compañero de la ¿qué? De las dos resoluciones, es que tenemos una resolución que es la 140 de 1994, en la cual el comité evaluador expide su concepto respecto al acto, pero la adjudicación, digamos, teniendo toda la lógica de lo que expresa su compañero, se termina haciendo mediante una sola resolución, que es la 149 del 28 de septiembre de 1994. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, David y compañía, gracias. Entonces le doy el uso de la palabra a Liliana, Mauricio, Saret, Daisy, para que, perdón, a Liliana, Elías, Natalie, Mayra y Cristian. ¿Están? Buenas noches, profesora. Sí, estamos. Buenas noches. Le pido autorización para compartir pantalla, por favor. Creo que ya la tienes, confírmame, por favor. Ok, sí, permítame un segundito. Vale, ya estamos viendo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Listo. Ok, permítame.
Bueno, buenas noches compañeros. Mi nombre es Elías Rendón. Nosotros vamos a exponer la sentencia con radicación 1998-01333, proferida por el Consejo de Estado, el grupo que lo integramos, el grupo 2, Cristian, Elías, Liliana, Mayra, Natalia. En este proceso aparecen como demandantes Cámara de Comercio de Cúcuta, Personería Municipal de Cúcuta, y como demandados se encuentra el municipio de Cúcuta, norte de Santander. La magistrada ponente, la doctora Rudestela Correa Palacio. Los hechos. Resulta que en Cúcuta, el Consejo Municipal en su momento, mediante acuerdo 017 del 10 de junio del 98, ordenó la liquidación de la empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de Cúcuta y facultó al alcalde, entre otros, para gestionar créditos, ignorar rentas y, en caso de ser necesario, cubrir los pasivos de esa empresa. Con el acuerdo número 18 del 10 de junio del 98, también autorizó al alcalde para la constitución de una sociedad por acciones para la prestación de servicio de acueducto y alcantarillado con la participación de inversionistas, fueran privados o públicos. Con las facultades que le había dado el Consejo Municipal, el alcalde del municipio de Cúcuta convocó bajo un régimen de derecho privado el concurso para adjudicar el contrato para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. Y mediante resolución número 705 del 98 seleccionó a la Unión Temporal integrada por Aqua de Colombia, ESP, ESA, José Rosén Huitvica, Alirio Mendoza Mantilla y José Leonel Torres Cortés. Este nombre, José Leonel Torres Cortés, es importante que lo tengan ahí como presente. Para la adjudicación del contrato para la prestación del servicio público de agua potable. Resulta que esta resolución, el acto administrativo proferido por el alcalde de Cúcuta, fue demandado inicialmente por la Cámara de Comercio, por el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, el 6 de noviembre del 98, y por el personero municipal, la segunda demanda, el 27 de noviembre del 98, con el fin de que se declarara la nulidad y el restablecimiento del derecho de los derechos vulnerados con este acto administrativo. La personería municipal consideró que el alcalde, al proferir este acto administrativo, había vulnerado los principios de la función pública contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política, además de los principios de la Ley 80 del 93, normas como la Ley 142 del 94 que regula todo el tema de servicios públicos domiciliarios y unas resoluciones. Al considerar pues que el alcalde, al haber celebrado al haber elaborado ese acto administrativo y haberlo hecho como si fuera derecho privado, estaba desconociendo en principio la naturaleza pública del municipio de Cúcuta. Violó los principios de concurrencia, igualdad y publicidad y desconoció el pliego de condiciones por violación de reserva de propuestas, al destacarse que el señor José Leonel Torres Cortés hacía parte de las dos únicas empresas proponentes. La Cámara de Comercio, por su parte, resalta que el proceso de adelantarse al amparo de la Ley 80 del 93, pues en realidad prácticamente considero pues que fueron muchas motivaciones muy similares a las del personero municipal. En la contestación de la demanda, el municipio de Cúcuta señaló pues que en el apego del artículo 32 de la Ley 142 del 94, la Constitución y los actos de todas las empresas de servicios públicos, en lo dispuesto en dicha ley, se regirían exclusivamente por las reglas de derecho privado. Él decía que él estaba amparado por esa ley y que en consecuencia actuó. Y que por eso no era necesario, pues propiamente, como apegarse a los principios rectores que contemplaba la Ley 80 del 93. El Tribunal Administrativo de Cúcuta, en primera instancia, señala el 16 de julio del 99 la acumulación de los dos procesos, el presentado por el personero municipal y por el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Y finalmente, en la decisión del 31 de agosto del 2000,
resuelve declarar la nulidad de la resolución 705 de 8 de octubre del 98 proferida por ese alcalde. El alcalde, al considerar pues que no estaba de acuerdo con la decisión tomada por el Tribunal Superior de Cúcuta Norte Santander, junto con la empresa Aqua, que había sido seleccionada mediante ese acto administrativo, toman la decisión de interponer los recursos que consideraban en la apelación y manifiestan de que pues no le asiste razón al tribunal y que debió continuar el acto administrativo. Entonces, frente a esa situación y frente a esa controversia que se presentó, se suscitó, el Consejo de Estado plantea un problema jurídico y entonces establece, se contrae en determinar si los actos de trámite demandados eran o no susceptibles de ser enjuiciados de manera autónoma, de conformidad con los medios de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho y la legitimidad de las partes. Hay dos partes acá, ¿sí? Una era si era llamada a prosperar una acción de nulidad frente a un acto de carácter previo, ¿sí? De trámite, y si las partes, personería municipal y si la Cámara de Comercio estaban legitimadas para invocar esa acción o hay medios de control. También hizo referencia a la oportunidad procesal con el ánimo de entrar a esclarecer si prosperaba o no la caducidad de la acción y precisó que pues al momento de resolver el problema jurídico, que conforme al parágrafo primero del artículo 77 de la ley 80 del 93, los actos que se producían antes de la celebración del contrato, solo el acto de adjudicación podía discutirse bajo la égida del contencioso subjetivo de anulación. En tanto, para los demás actos producidos con ocasión de la actividad contractual, se reservó la acción contractual. Sin embargo, hubo una reforma y con la reforma de la ley 446 del 98 en su artículo 32, en el punto del control judicial de la actividad precontractual fue otra cosa y consistió en ampliar el catálogo de los actos precontractuales susceptibles del control judicial autónomo, así como la vía procesal para su enjuiciamiento. Cuando permitió que los actos que se producen durante la actividad precontractual, por supuesto, aquellos definitivos o que impiden continuar el procedimiento de selección sean controlables judicialmente a través de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, con el cual se modifica el artículo 77 de la ley 80 para adicionarlo permitiendo el control judicial de otros actos que se producen en la actividad precontractual, diferentes a de adjudicación por una vía procesal diferente a la acción relativa a controversias contractuales reservada a las partes del contrato. Hay un tema importante aquí y es que inicialmente el Consejo de Estado considera que la personería municipal tiene la vocación, tanto constitucional y legal, para haber iniciado la acción de nulidad. Inicialmente la personería municipal había iniciado la acción de nulidad simple, una anulación. Y al invocar esta acción de nulidad, el Consejo de Estado, como juez de este proceso, consideró que debía hacer un análisis un poco mayor e interpretar lo que pretendía el personero municipal. Y se dio cuenta o consideró que también había lugar a un restablecimiento del derecho, no de manera individual a una persona en particular, sino para todo el municipio de Cúcuta. Entonces, pues en principio el personal municipal sí tenía vocación y sí tenía la competencia para iniciar esa acción porque era, si bien no era parte dentro del proceso contractual, por facultades constitucionales y legales, estaba llamado a proteger el patrimonio del municipio de Cúcuta. Respecto de la Cámara de Comercio, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, que también inició la acción, sí definitivamente estableció no tener la competencia o no estar llamado a iniciar una acción de anulación o una acción de nulidad, toda vez que él no había sido parte en el proceso, él no había sido un partícipe, él no presentó ninguna oferta, no puede
cualquier persona en ese momento iniciar esa acción. Entonces, ya frente al aporte que hace el grupo, el equipo, establecemos que la acción incoada por los accionantes es idónea para solicitar ante el contencioso administrativo la nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, que así lo disponían las normas que regulaban las actuaciones contractuales en lo público. Observamos entonces que la Ley 80 del 93, artículo 77, en el parágrafo primero, establece que el acto de adjudicación no tendrá recursos por vía gubernativa. Aquí excluye que frente al acto de adjudicación se pueda interponer recursos de reposición, apelación o la acción contractual. Y prosigue de la siguiente manera: este podrá impugnar mediante el ejercicio de la acción de nulidad o la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código Contencioso Administrativo, también Ley 446 del 98, que fue expedida con posterioridad a la Ley 80 del 93, y además modificó el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo en el artículo 32, inciso segundo, que señala también: los actos proferidos antes de la celebración del contrato o con ocasión de la actividad contractual serán demandables mediante las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho. Le damos las gracias. No sé Regálame un segundo, Elías. A mí me gustaría escuchar a los otros integrantes del grupo también, que me explicaran un poco más la sentencia. Digamos que ya aquí se dio la información pertinente y demás, pero yo quisiera escuchar las tesis jurisprudenciales clarísimas que trae la sentencia. No sé si tú u otro integrante del grupo, Liliana, Natalie, Mayra, Cristian, que nos pudieran explicar exactamente esas tesis. Dime, Cristian, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañero. Bueno, referente a la sentencia, el grupo, a través de la lectura, pues identificó obviamente unos aspectos muy importantes y que pues hacen parte pues como de lo esencial de la misma, que es primero si la idoneidad de la acción incubada. Entonces, pues el personero municipal presentó en primera instancia, por así decirlo, la acción de nulidad simple, pero producto del contenido de esa acción, pues se determinó por el alcance que pretendía esa acción, que también se buscaba el restablecimiento del derecho. Esto una vez pues de que la personería municipal, como es parte del Ministerio Público y la Constitución le da una facultad especial para intervenir, en este caso en específico pues en aras de salvaguardar y proteger el patrimonio público. Entonces se entendía de que no solamente era una acción de nulidad, es decir, como establecer el deber ser regular de la administración, sino también el restablecimiento del derecho, toda vez de que se trataba pues de patrimonio público y que era del municipio. Elementos pues que no gozaba la Cámara de Comercio, porque frente a la legitimación por activa que debe recaer sobre los accionantes, lo que se dice es que para que nazca esa característica de la legitimación por activa, debe existir un interés sustancial, es decir, un interés jurídico directo en el proceso, toda vez de que con las actuaciones se les vea perjudicado de manera directa algún derecho. Entonces, con el acto de adjudicación nacen unas consecuencias jurídicas, y esto es, primero, que pues, se le debe adjudicar a quien salga seleccionado en el proceso de selección. Segundo, que genera una obligación del Estado de contratar con el adjudicante, y pues estas condiciones no las reunía la Cámara de Comercio. Entonces, sobre él no recaía pues la legitimación por activa. Situación que sí se predicaba, por lo anteriormente expuesto, a la personería municipal. La otra característica era pues la oportunidad para presentarlo, y la ley que en ese entonces regulaba, que es la 446, hablaba de que era dentro de un término de 30 días a partir de la notificación, y que pues obviamente
la personería municipal presentó la acción dentro de ese término. Entonces, esa característica también pues lograba determinar de que se trataba de una acción de nulidad y nulidad del establecimiento del derecho. Vale, Cristian. Ahora creo que quedó mucho más clara y precisa. Digamos que visten los dos puntos centrales, que era el tema de la idoneidad de la acción, hoy por hoy medio de control, y el tema de la legitimación. Ese es un tema clave porque la legitimación se analiza como un presupuesto no procesal, sino sustancial, porque debe existir una relación jurídico-sustancial. Entonces, ¿los demás compañeros tienen alguna pregunta frente a la sentencia? Bueno, espero que esté quedando todo claro porque seguramente ahorita les empezaré a preguntar a ustedes de regreso. Entonces, continúa el grupo de Ligia, Ángela, Alejandra, Magda, Ronnie con la sentencia 35704. ¿Están? Sí, señora doctora, buenas noches. Hola, Alejandra. Tienen ya permiso para compartir, entonces, Gracias. adelante. Ya, doctora, permítame un momentico, a ver qué compañero puede colaborar compartiendo la pantalla. Vale, no te preocupes. Buenas noches para todos. Nosotros somos el grupo número 7. Los integrantes son Ángela Pineda Cardoso, Ligia Bula Muñoz, Magda Rodríguez López, Ronnie Ramírez Romani y quien les habla, Alejandra Mesa Hernández. A nosotros nos correspondió la sentencia 1999-0300-501, medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho. La parte actora es Vallas y Avisos Limitada, el demandado municipio de Antioquia. El consejero ponente, Ramiro Pasos Guerrero. La síntesis del caso. La sociedad Vallas y Avisos Limitada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declarara la nulidad de las resoluciones 4659 y 6621 del 7 de mayo y 15 de julio de 1999, por medio de las cuales el Departamento de Antioquia declaró parcialmente desierta la licitación pública 012 de 1998. Aquí se aclara que la nulidad que ellos solicitaron fue frente a la declaratoria parcial desierta de la adjudicación. Como hechos tenemos, el 21 de diciembre del año 98, el Departamento de Antioquia abrió la licitación pública 012 con el objeto de contratar el arrendamiento, mantenimiento y producción de vallas para publicitar los productos de la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Esto sería por el término de 12 meses. En dicho proceso participaron ERCAS Publicidad Exterior, Vallas y Avisos y SADE Publicidad Exterior. Dentro de este proceso, y como resultado de la evaluación financiera, se tiene que la directora de contabilidad de la entidad territorial, el 19 de marzo del 99, informó al director de apoyo jurídico que la propuesta de la sociedad actora no cumplía con la capacidad financiera exigida. Esto teniendo en cuenta que el balance financiero de 1996 que aportaron correspondía al de la Unión Temporal Metromedios Vallas y Avisos y no al de la sociedad referida, es decir, al de la proponente. El 7 de abril del 99, el director de apoyo jurídico manifestó al gerente de la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia que todas las propuestas podían ser evaluadas
como quiera que cumplían con la totalidad de documentos exigidos en el pliego de condiciones. Dentro del traslado de la evaluación y teniendo en cuenta lo anterior, la parte actora manifestó que el balance financiero de 1996 correspondía a la Unión Temporal Metromedios Vallas y Avisos por un error mecanográfico y ello se podía corroborar como quiera que los libros, la declaración de renta del 96 y la certificación de la revisora fiscal correspondían a la sociedad Vallas y Avisos y estos documentos habían sido allegados con anterioridad al proceso. A pesar de lo anterior, mediante resolución 4659 del 7 de mayo del 99, se adjudicó parcialmente 3 vallas a las proponentes Sadi Castaño Velázquez, Sadi Publicidad Exterior, y se declaró desierta frente a las otras vallas. El 18 de mayo del 99, la decisión fue recurrida por la actora argumentando lo anteriormente manifestado. El 15 de julio del 99, mediante resolución 6621, la parte demandada confirmó la decisión recurrida e igualmente en esta se manifestó frente a unas pruebas solicitadas por la parte actora, entre las que estaban la declaración de la contadora pública que suscribió la certificación correspondiente. Frente a esta prueba, no la consideraron pertinente. Igualmente se solicitó un experticio, esto lo decretaron. Fue así como en el año 2003 se rindió la experticia. Esta experticia la rindieron un abogado y un contador, y dentro de ella lograron establecer. Constatamos que el balance general ajustado a diciembre 31 del 96, presentado por Vallas y Avisos Limitada, así como el estado de resultados por el periodo enero 1 a diciembre 31 del 96 y las notas a los estados financieros del mismo año, bajo el encabezamiento Consolidación Metromedios Vallas, ciertamente corresponden a la sociedad Vallas y Avisos Limitada y reflejan fielmente las cifras contabilizadas en los libros, también debidamente registrados en la Cámara de Comercio antes descritos. Teniendo en cuenta los hechos que manifestamos, el problema jurídico, nosotros como grupo encontramos 2 problemas jurídicos. El primero es, están llamados a prosperar los cargos de nulidad propuestos por la sociedad actora en contra de las resoluciones 4659 y 6621 de 1999, por medio de las cuales el Departamento de Antioquia declaró parcialmente desierta la licitación pública 02 de 1998. Presentó la actora la mejor propuesta en el proceso de licitación pública número 02 de 1998. En primera instancia, la solución que le dieron al problema jurídico fue, mediante sentencia del 14 de mayo de 2008, se negaron las pretensiones. De esta primera instancia, resaltamos los siguientes. Para el tribunal, la irregularidad presentada en los balances del año 96 no era argumento suficiente para descartar la oferta de la entidad demandante. Lo anterior, como quiera que, pues trajeron a colación lo que contemplaba el pliego de condiciones. Y el pliego de condiciones estableció la información requerida era con el fin de determinar la capacidad financiera del proponente. Por ello, esto no otorgaba puntaje alguno en el rubro capacidad financiera. Asimismo, los pliegos expresaban que el documento requerido para la comparación de las ofensas era el del año 1997. Por ello, los hierros que se dijeron del balance del año 96 no eran una irregularidad para el rechazo de los procedimientos efectuados. Aunado a esto, esta instancia trajo a colación lo establecido en la Ley 80 de 1993, y diciendo que pues para la entidad demandada no era válido haberse amparado en defectos de forma o en la inobservancia de requisitos para haber declarado cierta la licitación. Aunado a esto, considero que a pesar de la aclaratoria, la desierta presentaba irregularidades, dentro de la actuación no se logró demostrar que la propuesta presentada por la parte demandante hubiera sido la mejor o más conveniente para la administración. Por ello, esta parte declaró la nulidad de los actos, no declaró la nulidad de los actos administrativos. En segunda instancia, tenemos que en esta segunda instancia se hizo un análisis de lo expresado en el pliego de condiciones muy similar al que hizo la primera instancia. Igualmente acá trae a colación los puntajes obtenidos por las partes oferentes, y frente a estos puntajes tenemos que la parte actora en puntaje obtuvo 870 puntos. Arcas Publicidad Exterior tuvo 980 puntos y Sadi Publicidad tuvo 620 puntos. Igualmente aquí,
pues trae también a colación las observaciones que presentó la parte demandante en término y que la parte demandante pues solicitó que declarara y se recibiera la declaración de la revisora fiscal para tener, o sea, que versaría sobre la fidelidad de la información presentada y cuya prueba fue declarada improcedente. Al respecto, dice, pues lo establecido por el Consejo Técnico de Contaduría Pública, el cual señala que el valor probatorio de los estados financieros certificados, para darle valor probatorio a estos certificados, se requiere la declaración de verificación de la persona que lo ha ejercido, es decir, la revisora fiscal, tal como lo solicitó la parte demandante en término y que le fue negado. Igualmente, la sala hace un recuento de todas las inconsistencias que se presentaron. Entre ellas se encuentra que pues, la parte demandada se limitó a reiterar la inconformidad que se establecía en la nominación del documento aportado, porque en sí fue solo la nominación, ya que se hubieran advertido con los libros contables y las demás pruebas que llegó la parte demandada, se había logrado establecer pues que sí correspondían a vallas y avisos. Igual, entonces, con ello concluye que pues el alcance interpretativo que se le dio a la causal de rechazo fue ajeno al pliego de condiciones y allí el privilegio de lo sustancial sobre lo formal, en tanto que la evaluación de la exigencia que se evaluó, pues resultaba vana para el puntaje que estos le dieron. Ahora, frente al restablecimiento de derecho, señaló esta instancia que era necesario que se hubiera demostrado que la propuesta de la parte actora era la mejor, y aun cuando en la demanda se pidió oficiar a la parte demandada para que llegara a la totalidad de los documentos, la parte demandada manifestó que los documentos pues reposaban en el archivo y que si lo requerían pues tenían que cancelar el valor de las copias. Esta carga procesal no fue cumplida por la parte interesada. Por ello se negó el reconocimiento del lucro cesante. Ahora, como grupo, pues el aporte que tenemos es el siguiente. Teniendo en cuenta lo establecido por el Consejo de Estado frente a los pliegos de condiciones, tenemos que se entienden como la manifestación de los principios de planeación, transparencia, selección objetiva y de igualdad, ya que en ellos es obligación de la administración establecer reglas y procedimientos claros y justos que permitan la mejor escogencia del contratista con arreglo a las necesidades públicas y el interés general. En atención a lo anterior, tenemos que en el proceso de licitación 012 de 1998, la entidad fue clara al establecer que los documentos que se debían presentar con la propuesta eran los estados financieros y la declaración de renta de los años 96 y 97. ¿Para qué? Con esto se iba a evaluar la solvencia y capacidad financiera de las firmas como elementos necesarios que facilitaran la operatividad y el suministro oportuno de lo requerido en el objeto de la licitación. Igualmente, pues nosotros estamos de acuerdo con la decisión adoptada en segunda instancia, toda vez que allí se hizo de manera exhaustiva un análisis de todos los documentos que aportó la parte actora. Igualmente la prueba pericial, pues la prueba pericial y la normatividad que regía para la época, se concluyó que sí correspondían los estados financieros que presentó vallas y avisos, sí correspondían, que ese error mecanográfico, como lo manifestó la parte, no debía llevar a que lo formal primara sobre lo sustancial, y más en los procesos de contratación pública. Igual mismo tenemos que, pues las entidades públicas deben dar aplicabilidad a los principios de la contratación pública en aras de realizar una selección objetiva de los futuros contratistas. Asimismo, pues el derecho que tiene cada oferente de presentar los documentos aclaratorios a sus ofertas, como era lo que sucedía en el caso que nos ocupa, ya que pues se pretendía aclarar más, no iban a mejorar la oferta, ni iban a modificar los documentos que ya obraban, no, simplemente era aclarar esas palabritas porque no era más. Igualmente tenemos acá que el hecho de que no se realizaran las actuaciones tendientes a probar pues que la propuesta de vallas y avisos era la era la más conveniente para la administración o la que tenía la mejor opción para la entidad, pues se reflejó en el no reconocimiento de derechos económicos que en segunda instancia
pues que la segunda instancia lo vio así y con lo cual también estamos de acuerdo, pues de haberlo reconocido sería extralimitarse en sus funciones al tomar decisiones que no fueron probadas durante el término del proceso. Vale, Alejandra, porfa no quiten la pantalla, ¿sí? Listo. Bueno, la exposición se centró en los asuntos sustanciales, pero no en los asuntos procesales. Recuerden que ese es el quid del asunto, principalmente por la materia en la que están, ¿sí? Si estuviéramos hablando netamente en asuntos contractuales, pues entraríamos a debatir muchas otras cosas alrededor de la sentencia. Entonces, yo quisiera que ustedes les explicaran a sus compañeros qué medio de control se interpuso, contra qué se interpuso ese medio de control, qué consideró en punto, aunque ahí lo dijiste al final un poquito, con relación a esos daños, de dónde se derivan los daños y por qué no consideró probados los daños. Esos son los 4 tesis jurisprudenciales que trae el Consejo de Estado en esa sentencia. Los problemas jurídicos que ustedes plantearon son problemas jurídicos de un resumen de una sentencia, más no de un análisis, porque eso me lleva a mí a que yo tenga que ir y leer los cargos de nulidad, cuando a mí la tesis jurisprudencial me debe arrojar cuál es la respuesta a nivel macro dentro del proceso. Y principalmente de cara con el derecho procesal, no el derecho sustancial. Entonces quiero que les explique, que a sus compañeros les quede claro qué medio de control interpusieron, ¿cierto? ¿Contra qué lo interpusieron? Ellos qué solicitaban y qué les dijo el Consejo de Estado con relación a cada uno de esos puntos, principalmente frente al valor probatorio de unas circunstancias ahí que ellos pretendían para demostrar el daño que estaba causado y, importante, de dónde se derivaba ese daño. Entonces, porfa, no sé si tú, Alejandra, u otro integrante del grupo quisiera intervenir. Los escucho. Alejandra, entonces tú, porque asumo los demás compañeros no están. Este es Ligia, Ángela, Alejandra, bueno, Alejandra ya, Magda, Ronnie. Ya, permítame un momentico y ya. Vale. Ahí está ingresando Ronnie. Él es integrante del grupo. Los demás compañeros no está Magda, porque yo aquí veo conectada a Magda. Sí, buenas noches. Hola. Ligia también yo la vi conectada. Bueno, Ángela, sí, no. a ver, Sí, sí, señora, que estoy. entiendo Buenas noches. la pregunta, ¿no? Vale. Bueno, el medio de control que se presentó en esta sentencia pues, del Consejo de Estado es como pues, se expuso la nulidad y restablecimiento del derecho. Bueno, ese es el medio de control. Sí, pues efectivamente, pues la síntesis del caso, como se dijo, pues era que la parte actora pues pretendía en ejercicio de esa nulidad y de restablecimiento del derecho, pues que se declare nulo unas resoluciones por medio del cual pues el Departamento de Antioquia declaró parcialmente desierta dicha licitación. Prácticamente, como dijo, pues como usted lo sustentó, básicamente nos enfocamos en hacer un problema jurídico, pues de carácter sustancial, ¿no? Porque, pues como lo sustentó la compañera Alejandra, pues hubieron vicios o irregularidades en el momento en que la parte actora se presentó en la propuesta y
digamos, hubo en la propuesta de licitación y hubo unas irregularidades al momento de ellos presentar sus estados financieros. Entonces, pues, efectivamente, nosotros ya hicimos ese énfasis en la parte sustancial y pues la verdad... Ya planteamos entonces el medio de control y ellos qué buscaban, ¿cierto? La nulidad y el restablecimiento de un acto que declaró parcialmente desierto una licitación. Listo. Entonces, si ellos buscaban la nulidad de ese acto, ¿cuál era? Ellos estaban alegando un daño porque estaban buscando su restablecimiento, ¿cierto? ¿Cuál es el daño que ellos alegaban y cómo pretendieron ellos probarlo y que el Consejo de Estado les dijo no? Ahí ellos hablaban de unas certificaciones, del contador. Sí, ajá, bueno, o sea, lo que manifestaban, o sea, que es básicamente en esas irregularidades, o sea, que presentaron y que no les tuvieron en cuenta esos estados financieros, pero que sí pertenecían a la entidad actora. Entonces, al no haber tenido en cuenta pues esos estados financieros, por consiguiente, ellos no pudieron hacer partícipe de ese proceso de licitación. Entonces, pues el daño sería eso, no haber participado en un proceso contractual. ¿Sí? ¿Sería por allí? ¿Todos los del grupo coinciden en eso? Porque recuerden, Ángela, dime. Sí, bueno, buenas tardes, doctora y compañeros. Como lo expusieron mis compañeras, pues el daño estuvo en el que ellos se les evaluó como no cumple la información financiera que ellos presentaron por el simple hecho de que en el encabezado, por decirlo así, de los estados financieros de 1996 estaba un nombre de una empresa que no correspondía a la empresa proponente en esta licitación pública, ¿cierto? Entonces, declaran, la entidad declara parcialmente desierta el proceso de selección en el cual ellos participaron. Ahí incurre, o pues ahí creemos, es donde que el daño se materializa, por decirlo así. Ok, bueno, en este tipo de situaciones creo que más o menos lo trataron de decir. Lo que se busca, el daño que ellos buscan reparar es la frustración de no haber recibido esa utilidad esperada, ¿sí? Entonces es esa, si quieren verlo como esa pérdida de oportunidad, como hoy por hoy se le está llamando. Entonces esa pérdida de oportunidad de ser un adjudicatario de la administración. Ese es el daño que ellos están reclamando y por ende entonces busca que se les restablezcan y por eso es que ellos piden lucro cesante, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con el lucro cesante? ¿Qué dicen ahí? El lucro cesante se convierte en la utilidad esperada, porque recuerden cuando veíamos responsabilidad que allí se planteaba, mire, el lucro cesante es lo que yo esperaba recibir y finalmente esa utilidad se frustró. Acá es exactamente lo mismo. Se frustra una utilidad esperada que se da ¿por qué? Por no haber sido adjudicatario. Entonces, bajo ese escenario, se dice hay un lucro cesante. Entonces, luego, ¿qué pasa con el lucro cesante? ¿Por qué el Consejo de Estado, o qué les dice el Consejo de Estado frente a ese lucro cesante? ¿Algo ustedes dijeron en su posición del analista? El Consejo de Estado lo que le dice es o sea, para que se demuestre que se debió haber demostrado que la propuesta de la parte era la mejor para la administración y ello no se probó dentro del proceso, que fue lo mismo que manifestó la primera instancia. Exacto, sí. Igualmente que, pues, frente al ejercicio evaluativo, o sea, no se pudo, como no estaban todas las propuestas, solo, o sea, el Consejo de Estado solo contaba con la propuesta de la parte actora y la parte actora no cumplió con la carga procesal que requería la parte demandada, porque la parte demandada dijo, sí, nosotros tenemos las propuestas y la podemos remitir, pero tienen que pagar acá pues el valor total de las copias.
La parte actora no lo canceló, pues obviamente no aportó la prueba y por eso el Consejo de Estado dijo, no me mostró que hubiera sido la mejor propuesta y por ello no lo concedió, por ello lo negó. Bien, sí, exactamente en esos puntos eran que quería llevarlas y el tema de las certificaciones, que también ya algo mencionaron frente a ese asunto, y es que las certificaciones de los contadores y demás también deben estar plenamente respaldadas. Entonces, esta sentencia es sumamente importante porque primero, podemos presentar nulidad y restablecimiento de derecho contra actos administrativos que declararon desiertas licitaciones. Punto número 1, desde el punto de vista procesal. ¿Cuál es el medio de control? Nulidad y restablecimiento del derecho en el evento en que yo alegue la existencia de mi daño, de un daño. Así que en ese caso yo propongo nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Para qué? Para que se me restablezca esa utilidad esperaba que yo iba a recibir o que tenía en mis expectativas fundadas y razonables que iba a recibir. Pero para poder que usted demuestre ese daño, tuvo que haber demostrado que su propuesta era la mejor, porque si su propuesta no era la mejor, pues automáticamente no podría decirse que usted tenía toda la posibilidad de ser el adjudicatario. Entonces, esos escenarios son los que de estas sentencias se deben destacar y rescatar, y también en punto con las certificaciones de los contadores. Esas certificaciones no se trata simplemente de manifestarlo bajo la grada de juramento, sino que ante un proceso judicial tienen que acreditar los soportes de esas certificaciones de los contadores para que con ello tenga una plena eficacia y un pleno valor probatorio ante el juez. Vale, entonces muchas gracias Ángela y compañía, Alejandra. ¿Tienen ustedes, los demás compañeros, alguna pregunta al grupo? ¿Quisieran realizar alguna pregunta al grupo? Doc, qué pena con usted. Aquí también pues sería bueno aclarar que el Consejo también lo que dijo fue que, o sea, que el daño causado se traduce en los perjuicios que provienen de los gastos que mandó la licitación. O sea, las erogaciones que asumió el oferente, que fueron en igualdad de condiciones frente a todos los proponentes, con independencia de que resultara favorecido o no. Sin embargo, como en este caso la declaratoria desierta no se produjo como consecuencia de un defecto del proceso de selección que impidiera llevar a cabo la evaluación, entonces los gastos en que incurrió el accionante se entendieron como una oportunidad que debió sufragar para participar en el proceso de selección y que pues fueron asumidos por el proponente al igual que las otras partes que participaron y que fueron en las mismas condiciones. Pues por ello también no hubo lugar a la condena en costas. Exactamente. Ese escenario, desde hace mucho tiempo el Consejo de Estado, antes se solicitaba la utilidad esperada y 2, como el daño emergente por la elaboración de la propuesta, bueno, todo lo que conllevara esos gastos que había incurrido el proponente. El Consejo de Estado, partiendo de esta sentencia y de otras anteriores, ya sentó línea y dijo: yo frente a los gastos de la propuesta no le reconozco, porque esas son las condiciones normales en que cualquier contratista debe acudir para lograr hacer adjudicatario. Así que en ese orden de ideas, solo reconoce lo que sería la utilidad esperada en calidad de lucro cesante. Bien, y no conoce entonces, por ejemplo, daño emergente o, como acá lo interpretó, el tema de costas procesales ni nada parecido. Bueno, le doy el uso de la palabra entonces a Campo Elías y compañía con la sentencia 50982. Sí, doctora, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nuestro grupo está integrado por quien les habla: Magda Loret Jiménez Vargas, Edgar Ricardo Gámez Amaya, Wilson López Torres, Campo Elías Otalora Sierra y Luis Alberto Gómez Angulo. A nuestro grupo le correspondieron 2 sentencias, pero como dijo la doctora, nos vamos a centrar en la sentencia número 2, que es la 50892, que es la sentencia de medio de control de controversias contractuales. El consejero... Vale, perdóname un segundito. Exponen esta y si alcanzamos de una exponen la otra, ¿vale?
Aunque Perfecto. creo que Carlos tenía una pregunta, no sé, Carlos, si es de Doc, la exposición Doc, sí, anterior. pero, o sea, no es de la exposición anterior porque ese tema no está en la sentencia, pero sí es algo sobre ese tema. O sea, tengo entendido, es que no recuerdo bien si es un artículo del CEPAC o del General del Proceso, la verdad lo estaba buscando, que señala que en una demanda la parte tiene que aportar la totalidad del expediente. O sea, mi pregunta es por qué no se aplica eso o en qué caso se aplica ese artículo. Es que no lo encuentro, entonces no te puedo decir exactamente cuál es. La entidad debe aportar todos los antecedentes administrativos al momento de la expedición del acto administrativo. Entonces debió haber agotado. Lo que pasa es que en asuntos contractuales, digamos que la carga probatoria de la parte es mucho más fuerte, principalmente en torno a que no es la conformación de un procedimiento administrativo, sino como un concurso. Entonces, al ser una licitación, se le ha trasladado esa carga a la parte demandante. Pero hoy por hoy realmente ya el juez exige que lleguen todas las propuestas que se han presentado para la adjudicación y en todo el proceso de licitación. Así incluso existan diferentes ofertas y que incluso algunas de ellas hayan sido descartadas porque no cumplían requisitos, por ejemplo, habilitantes o cosas así por ese estilo, se pide que allegue todos los antecedentes administrativos. Doc, pero digamos, esa carga que existe, que ahorita recuerdo que estaba en la contestación de la demanda, o sea, esa carga de que tiene la entidad estatal de aportar el expediente, o sea, ¿se traslada a la parte demandante? Hoy O por sea, hoy ese no, hoy la tiene que allegar la parte demandada. Ah, perfecto. O sea, lo que ellos expusieron, digamos, ya no sería aplicable ahorita. Pues lo que pasa es que acá la entidad sí estaba dispuesta a entregarla. Lo que pasa es que se supeditó al tema de las costas, de las copias, ¿sí? Pero, a ver, el deber de la entidad al momento de contestar la demanda es allegar todos los antecedentes administrativos del acto administrativo, ¿sí? En el caso de contratación, eso también evidentemente aplica. ¿Qué pasaba antes? Antes era como estamos principalmente en estos asuntos que es de frente a la declaratoria desierta de licitaciones, entonces esa carga se le trasladaba a la parte demandante y la parte demandante no era que tuviera que allegar porque ella no tenía acceso a las otras ofertas, ella lo que tenía que era prestar todos los medios idóneos para que la prueba fuera llegada al proceso, tal cual como la orden que le dio o que la orden que le dio el juez acá para el recaudo de la prueba, ¿sí? Entonces, frente a ese escenario, eso se debe interpretar de esa forma, no frente a la carga probatoria de la persona, sino frente a los medios que yo como parte bajo mi lealtad procesal también tengo que aportar para que se alleguen las propuestas. Entonces, acá la carga había sido, no hablo carga probatoria, sino la carga de recaudo de la prueba, así había sido propuesta por el juez a la parte demandante, porque es quien la estaba precisamente solicitando, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ahí ya tener esa carga de recaudo, que es cosa distinta a demostrar la carga probatoria. Es que ustedes ahí es donde ustedes tienen que entender y remótense a su teoría general del proceso cuando estamos en temas probatorios. Yo tengo la carga de la prueba, yo parte demandante tengo la carga de la prueba de lograr demostrar que mi propuesta era la mejor. Para yo lograr demostrar que mi propuesta es la mejor, tengo que ponerle sobre la mesa al juez que todas las otras propuestas también son buenas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Cuando la entidad va a llegar el acto administrativo, ella debe llegar todos los antecedentes administrativos que dieron lugar al acto. Pero entonces, ojo, acá esa carga, digamos, esa obligación la tiene la parte demandada, ¿cierto? Eso es una cosa, que tenga la obligación y demás. Ya, ¿cuál es la carga que tiene la parte demandante? Demostrar que su prueba, que su propuesta fue la mejor. En ese orden de ideas, si usted tiene esa carga y la entidad, el juez le pone a usted la carga de recaudo diciéndole pague las copias para que llegue lo demás y usted no lo hace, automáticamente usted mismo, la carga probatoria que tenía, no la logró cumplir. Porque al no haber generado esa actitud de recaudo frente a la prueba, pues evidentemente no pudo cumplir su objetivo, que era demostrar que su propuesta era la mejor, ¿sí?
Cosa distinta, por ejemplo, cuando ustedes les solicitan, por ejemplo, hoy con la 2080, la interpretación que se está dando es que, tal cual como sucede con el Código General del Proceso, que la persona debía haber solicitado ya a través de derechos de petición el acceso a los documentos que estuvieran en poder de la administración, y que en ese orden de ideas solo aquellas documentales, eso es una interpretación que se está haciendo porque el artículo no es muy claro, solo frente a algunas es que cuando por ejemplo se ha alegado reserva por parte de la entidad y demás, es que se van a poder solicitar sin haber agotado ese escenario de recaudo de prueba previo a demandar, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, esa carga la tiene la parte demandante, pero para lograr solicitar, claro, la entidad le va a poder alegar reserva y ya ante eso ustedes van y la solicitan ante el juez y piden de oficio que, bueno, que a través de oficio se requiera la parte demandada para que allegue todas las otras propuestas y ustedes con eso poder establecer que la mejor propuesta que se estaba presentando era la que su cliente presentó, ¿sí? Esos son los escenarios que se van presentando, pero todo es también dentro de la dinámica del proceso. Doctora. ¿Sí, Luis? Sí. Al compañero que estaba preguntando y tal vez un comentario adicionando a lo que usted manifestaba, doctora. Sí, efectivamente, el parágrafo 1 del artículo 175 del CEPACA pues impone la obligación a la entidad pública demandada de allegar todo el expediente administrativo, ¿sí? Con los antecedentes durante el traslado de la demanda. Pero algo adicional, ustedes saben que el contrato o la contratación estatal, estamos ahorita bajo la plataforma SECOP2, ¿sí? Anteriormente no se tenían acceso a las ofertas de los demás aspirantes o proponentes. En la actualidad sí. Una vez se desencripta en plataforma, en el SECOP2, las ofertas, todas son públicas, ¿sí? Entonces ya no existe para la entidad la obligación ante una acción, ante un medio de control de esos, de allegar la información al juzgado porque pues ya es un material accesible para quien quiera controvertirlo, ¿sí? O sea, una vez se desencripte, pasados minutos después del cierre de la oferta, todos pueden acceder a conocer las ofertas de los demás proponentes o de los demás oferentes, y en este caso pues pueden hacerlo llegar sin necesidad de hacer solicitud de información a la entidad. De hecho, el juzgado también podría tener acceso con el mero link del contrato, puede tener acceso a esa información. Entonces, tal vez los hechos de la demanda, la fecha de los hechos de la demanda, de lo que ocurre hoy en día, sí, ya las cosas han cambiado por la virtualización del contrato y por el uso de la plataforma SECOP2 para el tema de la adjudicación contractual, doctora. Sí. Vale, gracias, Luis. Súper importante el aporte. Julián, dime. Doctora, no, quería comentarle, como quiera, que la compañera Magda Lorena manifestó que la exposición de ella correspondía a una controversia contractual. Entonces, pues yo como integrante del Grupo Nuevo, también del Grupo 9, quería comentarle exactamente eso. Nosotros también tenemos una sentencia de controversias contractuales, por si de pronto lo que se pensara una de cada tema. Entonces, era para hacerle esa manifestación nomás, doctora. Vale, Julián, no te preocupes, que la idea es que todos participen y todos se van a dar cuenta que tratan de cosas en ocasiones parecidas, pero un poco distintas. Entonces, Magda, tienen el uso de la palabra. Qué pena con ustedes que los interrumpí, pero era importante para generar la claridad. Entonces, adelante, Magda. Sí, señora, muchas gracias, doctora. La sentencia corresponde al consejero ponente Danilo Rojas Betancur. El actor es la Unión Temporal Vías Atlántico 2011 y el demandado es el Departamento del Atlántico. Nosotros dividimos en varios títulos muy importantes para la exposición de la sentencia, como primero, el caso en general. ¿De qué nos trata el caso de la sentencia? Es el caso en que la Unión Temporal, como ya lo mencionamos, Vías Atlántico 2011, celebró con el Departamento del Atlántico un contrato de obra, el 005 FNCCH, cuyo objeto era la recuperación de la bancada de los corredores viales Guaymaral, Tubará, El Vaivén, Piojó y Juan de Acosta Cibarcó. Dentro de ese proceso de ejecución del contrato, la Unión Temporal realizó unas actividades sobre movimientos de tierras, las cuales
estaban estipuladas en el contrato y por ende radicó esta unión temporal la respectiva cuenta de cobro ante el departamento. Sin embargo, el Departamento del Atlántico negó totalmente la cancelación de dicha cuenta de cobro porque a juicio propio del departamento, el contratista no ejecutó este ítem de movimiento de tierras Terramples 2020-07P, que incluía, entre otros temas, las actividades de excavación y transporte de material, como sucede con los movimientos de tierra en estos casos técnicos. Debido a esto, el representante legal de la Unión Temporal Vías de Atlántico fue el actor e interpuso esta demanda en ejercicio del medio de control de las controversias contractuales, como lo manifestamos en un inicio, en contra del Departamento del Atlántico por negarse a la cancelación de esa cuenta de cobro de un ítem ejecutado por ellos, para que por intermedio de la jurisdicción contencioso administrativa se declarara el cumplimiento del contrato de obra, que ya lo mencionamos anteriormente, y se ordenara por parte de la jurisdicción contenciosa, se cancelara el pago de estos perjuicios derivados de dicho incumplimiento. Es así como vemos unos problemas jurídicos planteados desde el punto de vista del grupo. Debe el despacho establecer si le asistió razón al ADCO al declarar impróspera la excepción de falta de legitimidad en la causa por activa, propuesta por el ente territorial demandado, en este caso es el Departamento del Atlántico, con fundamento en lo establecido dentro de la sentencia de unificación proferida por la sección tercera de la corporación con posterioridad a la fecha de la presentación de esta demanda y notificada después de la formulación de la excepción mencionada. Ese es uno de los problemas jurídicos. O el siguiente problema jurídico que observamos es que la excepción de falta de legitimación en la causa por activa debía ser resuelta de conformidad con lo expuesto en el artículo 44 del CEPACA, en el entendido que la Unión Temporal Vías del Atlántico 2011, actor de la demanda y contratista para ese entonces, al no poseer la naturaleza jurídica de no tener la capacidad para ser parte en un proceso ante autoridades judiciales. ¿Cuáles serían los efectos entonces que se producen en los cambios de jurisprudencias y qué debe tenerse en cuenta para no transgredir los derechos fundamentales que están plasmados en la Constitución Política de Colombia? Es así entonces que pasamos a un tercer planteamiento del equipo para dar solución al problema jurídico en primera instancia, planteando unas tesis jurídicas específicas. Entonces, nosotros vimos que es muy importante dar atención a la decisión que tomó el Tribunal Administrativo del Atlántico en primera instancia en la realización de una audiencia inicial en la cual se vio prevista para sanear los vicios presentados y que es el tribunal el que tuvo en cuenta el cambio de posición del Consejo de Estado referente a que inicialmente no se podía ejercer medios de control a los consorcios o a las uniones temporales, como en el caso subjudice, debido a que no tenía el carácter de persona jurídica para ese entonces para actuar por medio de su representante legal, como ya lo mencioné, el artículo 44 del Código de Procedimiento. Si no podía era acudir a la sede administrativa, con el fin de dirimir este conflicto como una persona natural o jurídica, pero únicamente las personas que conformaban el consorcio o la unión temporal quienes adquirieron en ese momento la calidad de contratistas. Es por eso que el Departamento del Atlántico propuso, entre otras, por intermedio de su representante legal, la excepción de la falta de legitimación en la causa para demandar de quien se presenta como el sujeto activo en el proceso en litis, por lo cual el Tribunal Administrativo del Departamento del Atlántico resolvió declarar no probada la excepción citada, fundado en que, si bien es cierto, para la época en que se interpuso el medio de control de controversias contractuales, la jurisprudencia del Consejo de Estado manifestaba que las uniones temporales y los consorcios carecían de capacidad para comparecer a los procesos judiciales y por lo tanto debían hacerlo de manera concurrente las personas que lo conformaban. Como tenemos entendido en la parte contractual, son varias personas las que se unen o se consorcian para conformar este tipo de equipos. Por eso la postura que sufrió en cambios mediante la sentencia de unificación de jurisprudencia
que fue de fecha del 25 de febrero de 2013, proferida por el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sentido que si la unión temporal o los consorcios tienen capacidad para contratar legalmente, su actividad no debe agotarse únicamente en las etapas contractuales, sino debe ir más allá de los efectos posteriores, esto para temas de materias procesales y del tema demandado. El Tribunal Administrativo de Atlántico, al declarar no probada la excepción, tuvo en cuenta que no se vulnera en ningún caso el derecho de la defensa que nos contempla la Constitución Política de Colombia, nuestro artículo 29, al Departamento del Atlántico, teniendo en cuenta que el mismo departamento propuso excepciones de mérito, las cuales se dirimían en la etapa procesal correspondiente. Por tanto, se fue muy cuidadoso en ese tema de no vulnerar el derecho sustancial a dar aplicación al artículo 228, que me permito leer lo que a su reza. La Administración de Justicia es función pública, sus decisiones son independientes, las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado, su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Asimismo, hay una solución al problema jurídico en segunda instancia, una tesis jurídica, que al resolver el ADCUEM el recurso de alzada respecto a la excepción propuesta por la parte demandada y asimismo un análisis muy estricto respecto a la órbita de la interpretación de la ley respecto del ámbito jurisdiccional, aunque no son creadores de normas jurídicas, sí sus decisiones son declarativas. Se debe tener en cuenta que lo ateniente al artículo 230 de la Constitución Nacional respecto de los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, como lo hemos visto en el desarrollo de nuestra materia. Esta debe ser entendida como la totalidad del ordenamiento jurídico, incluyendo la interpretación dada a las diferentes jurisprudencias y también teniendo en cuenta lo que nos conduce a acatar los precedentes judiciales, teniendo en cuenta además de lo anterior la dignidad humana, la buena fe y que conduce a garantizar una seguridad y una confianza legítima y jurídica. Por otra parte, se tuvo en cuenta que para el efecto retroactivo y prospectivo de la jurisprudencia, teniendo en cuenta la aplicación utilizada por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América para ese momento, como modelo que lo tomamos, la doctrina Prospective Overruling, de modo que ese solo se aplica para los casos futuros, cuando quiera que aquel implica graves consecuencias en términos de seguridad jurídica, como ha sucedido en varios países en línea, como ya lo esbozan en las diapositivas, México, Perú, España y Francia. Asimismo, respecto del caso en concreto, analizamos que la decisión adoptada por la sección tercera en la sentencia, como ya lo dijimos, del 25 de septiembre de 2013, debió a que fue producto de una reinterpretación de las reglas que regían la capacidad de los consorcios y uniones temporales de comparecer a través de sus representantes legales a los procesos judiciales y que pudieran tener algún origen de controversias surgidas en mencionado procedimiento administrativo, de selección de contratistas o de la celebración y ejecución de contratos estatales respectivos. Es por eso que esa jurisprudencia produjo efectos inmediatos y concluyó al ADCUEM que está de acuerdo con la decisión tomada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico al declarar no probada la excepción, como ya lo dijimos al inicio, de falta de legitimación en la causa para demandar de quien se presenta como sujeto activo en litis. Igualmente es muy importante resaltar que tanto el ADCO como el ADCUEM, al aplicar el precedente judicial, fueron cuidadosos en su análisis en continuar un proceso sin menoscabar ni vulnerar los derechos o garantías fundamentales del consorcio de la unión temporal, como acceso a la justicia, el derecho al debido proceso y defensa, y derecho a la defensa, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima, entre otros. Para finalizar, nuestro grupo hizo un aporte principal. En el caso subexámenes es importante resaltar que el derecho se caracteriza por ser cambiante de acuerdo a los problemas que se suscitan en la sociedad, lo que hace no solo que se examinen nuevas leyes, sino nuevos lineamientos jurisprudenciales como criterios auxiliares de derecho. Tan así que es hoy
por hoy que se han cobrado relevancia los precedentes jurisprudenciales en el entendido que los órganos de cierre revalúan sus propias tesis jurisprudenciales, las cuales deben ser cuidadosamente planteadas en el sentido que con ellas pueden verse afectadas alguna de las partes que se encuentran en proceso de litis, al poderse verse inmersos en inseguridad jurídica. Para el caso que analizamos, podemos observar que en Colombia nada está escrito con seguridad y se menciona así porque dado la cantidad de procesos que cursan por los diferentes despachos, vemos que al iniciar un medio de control se realiza con las normas y la jurisprudencia vigente. Sin embargo, por ser procesos que duran varios años, hacen que puedan llegarse a tener consecuencias que no se habían determinado al iniciar la litis, puesto que al cambiar los precedentes jurisprudenciales, se pueden vulnerar derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la justicia, la seguridad jurídica, la confianza legítima, la buena fe, entre otros, como ya lo pudimos observar en el caso en comento. Sin embargo, el proceso objeto del análisis, al no declarar probada la excepción de falta legítima en la causa por activa por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico, en el sentido de que no estaba legitimado para iniciar el medio de control de controversias contractuales, el representante de la Unión Temporal Vía del Atlántico 2011, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad del artículo 44 del CPC, puesto que al no tener personalidad jurídica, carece de capacidad para interponer la litis, contrario sensu a lo que sí podía realizar sus integrantes, sea como persona jurídica o persona natural. Si analizamos esta excepción previa que se interpuso cuando hizo el proceso, seguramente pudo haber prosperado de no ser por el cambio de jurisprudencia del órgano de cierre al contemplar con mayor certeza que, si bien es cierto, al participar dentro de una convocatoria pública, una unión temporal o un consorcio, se le adjudica el contrato legalmente cumpliendo con los requisitos formales y legales, y que puede hacerse parte en los procesos administrativos con mayores razones, mayor fuerza, pueden comparecer por medio de sus representantes a las controversias, como ya lo hemos mencionado, dentro de las etapas contractuales, sin dejar de lado a los integrantes de la misma, porque todos son solidariamente responsables, y separadamente ser parte dentro del proceso de medios de control de controversias contractuales. Para finalizar, es de aclarar que tanto el Tribunal Administrativo del Atlántico como el Consejo de Estado fueron muy cuidadosos en el sentido que con su fallo no se vulneró ningún derecho fundamental, como ya se mencionó, dado que las partes pudieron acceder a la administración de justicia y por ende respetarse sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa, etcétera, aunado a que parte de la demanda se propuso, en la parte demandada, propuso excepciones de mérito que debían absolverse en la respectiva audiencia con las pruebas aportadas para ello según el caso. Finalmente, hay un efecto muy importante del cambio jurisprudencial que fue inmediato, tanto así que la decisión se originó en la audiencia inicial, la cual está prevista en ese momento para sanear los vicios que se hubieran presentado en el procedimiento, lo que implica que se tuvo en cuenta la parte sustancial para tomar la decisión del caso, respetando los principios y derechos fundamentales que rigen a la Constitución Política de Colombia. Paso seguido, le doy la palabra a mis compañeros para que intervengan en torno a los diferentes aportes que hicimos como grupo. Gracias. Doctora, en ese orden de ideas y de acuerdo a lo expuesto por mi compañera Magda, sencillamente resaltar que desde el punto de vista procesal, pues estamos frente al medio de control de controversias contractuales establecidas en el artículo 141 del CEPACA, y que básicamente nos queda tal vez una conclusión, que debido a la unificación de jurisprudencia por parte del Consejo de Estado, ¿sí? Los consorcios y las uniones temporales sí se encuentran habilitados para presentarse a un proceso judicial. Obviamente que tengan origen en controversias surgidas con ocasión de la actividad contractual del Estado a través de ¿quién? De su representante legal. Entonces, en ese orden de ideas, doctora, esa fue la sentencia que nosotros sometimos al análisis con los integrantes del grupo enunciados inicialmente por la doctora Magda. Vale, Luis, muchas gracias. Bueno, esta sentencia... recuerdo que cuando vimos la primera clase que hablamos por allá de las uniones temporales y los consorcios y la capacidad para ser parte, recuerdo que desde allá les prometí esta sentencia. Y acá está básicamente el resultado de esa sentencia de unificación, que en esta sentencia lo que hace básicamente es referirse a esa sentencia de unificación,
donde, como sus compañeros lo acaban de plantear, tienen capacidad para ser parte, porque así como tienen capacidad para celebrar contratos estatales, debe respetárseles para poder controvertir también todo lo que se deriva de ellos y de todo el proceso contractual. Entonces, recuerdo mucho que uno de ustedes me preguntó con si no, o qué pasaba, y acá está la respuesta. Campo Elías, dime. Sí, doctora, de pronto también como para complementar la idea que usted está redondeando en torno a la exposición que ha presentado el grupo, pues es que sencillamente debemos tener en cuenta el artículo 7º de la Ley 80, donde sin ir como en sí a la definición de lo que es una unión temporal que está ampliamente descrito ahí, sí trae contemplado esa, digamos que esa especialidad de que las uniones temporales y los consorcios tienen la capacidad como tal para participar contractualmente con el Estado. Y es tanto así que la Corte Constitucional en una sentencia en la C949 del 2001 ratifica y traba ahí un problema jurídico en torno a esta capacidad para contratar y finalmente pues termina concluyendo que en efecto si las uniones temporales y los consorcios participan en toda la etapa precontractual y contractual, pues con obvias razones en medio de una controversia en torno a este tema, pues tienen la capacidad por medio de la persona que ellos elijan para que lo represente, para que actúe en el debido proceso. Era eso, doctora. Gracias. Vale, Elías, muchas gracias. ¿Tienen de pronto alguna pregunta? Esta sentencia es muy interesante, los invito a que la estudien también junto con la sentencia de unificación. Entonces ahí ya nos deja súper claro el asunto. Luis, dime. No, doctora, simplemente para reseñar que cuando hablamos de unificación de jurisprudencia nos hacemos referencia específicamente a lo que establece el artículo 102 del CEPACA, ¿sí? Donde pues básicamente se hace obligatoria para todos los operadores judiciales, una vez el Consejo de Estado haya unificado criterios respecto a un tema, pues hacer caso o adoptar decisiones en ese sentido. Si se convierte esa unificación de jurisprudencia tal vez en norma para los demás operadores vinculantes. Exactamente, doctor. Eso. Vale. Bueno, por efectos de tiempo, entonces dejemos hasta aquí para no dejar cortada la otra exposición y mañana entonces siguen ustedes con la siguiente exposición, ¿vale? Si no tienen ninguna otra pregunta, podemos concluir la clase por el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Vale, a ustedes. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Luego, gracias, doctora. Buenas noches para todos.